El Parkinson es una enfermedad que dentro de la sintomatología presenta para el paciente temblores que lo dejan realmente muy incómodo y le dificultan su diario deambular. También tienen rigidez en los músculos, les cuesta tragar, incluso hablar. Bien, ¿esto se puede solucionar? Sí, a través de una cirugía, de manera paulatina. Y esto fue lo que se realizó en General Roca el sábado. Habitualmente se la conoce como cirugía de Parkinson. En realidad el nombre del procedimiento es DBS, Deep Brain Stimulation, estimulación cerebral profunda, que en el caso de los pacientes con Parkinson, como es una enfermedad bilateral, aun cuando tenga mayor preponderancia de un lado o del otro, los síntomas sean asimétricos, se hace, repito, en forma bilateral la estimulación. Esto fue lo que se realizó a este paciente el día sábado, en una cirugía de varias horas y de una programación de varios meses en realidad. Fue la culminación de un proceso, tanto para nosotros, el equipo médico y de salud en general, como del paciente en particular. Los pacientes con Parkinson, cuando arrancan, en realidad la enfermedad arranca mucho antes de retirar los primeros síntomas y arranca varios años antes. Y resulta que son los síntomas iniciales de un Parkinson que después evoluciona hacia los síntomas clásicos como es el temblor, la rigidez, las disquinesias, que son esos movimientos aleatorios que hace el paciente sin un fin, y que en el caso del Parkinson se presentan, repito, cada paciente con alguna característica en particular. Estos pacientes empiezan con cierto tipo de medicación, después de algunos años precisa más dosis, y ahí es donde empiezan a aparecer otros síntomas que ya no responden a la medicación, sino que al contrario empiezan a exacerbarse con esa medicación, entonces uno ya empieza a pensar que son candidatos a cirugía de Parkinson. Si se siguen unas ciertas normas de evaluación, de ciertos test, que son varios y largos para realizar, no solo lo hace el neurólogo, el neurocirujano, sino también un psicólogo, donde hace evaluaciones psicológicas, el kinesiólogo con pruebas específicas, para poder arribar al diagnóstico y decir, sí, este paciente es candidato a ser destinatario de este tipo de cirugías. Pero no es común, es la primera que se realiza. ¿Cómo se eligió a este paciente? ¿Cumplía con todos estos requisitos? Se charló con el paciente acerca de lo que significaba colocar un estimulador. ¿Por qué un estimulador y no una ablación? Si la ablación es la coagulación de esos mismos núcleos que en este caso se estimula y en el otro caso se coagula, que ya es un procedimiento que se usa, pero bueno, no tanto como la estimulación. La elección es la estimulación. Es introducir algo, digamos. Es introducir unos electrodos capilares, repito, en el caso de Parkinson es bilateral, en ciertos núcleos, en ciertos sectores del cerebro. Nosotros tenemos en la base del cerebro algo que se llaman núcleos de la base, por nombrar algunos y que son los más importantes en el Parkinson, el núcleo subtalámico, el GPI, que es el globo pálido interno, y la sustancia nigra la nombro porque es la responsable de que estos otros núcleos no estén estimulados y es la que dejó de producir dopamina. Pero los dos que se estimulan son el STN, que es el núcleo subtalámico, y el GPI, que es el globo pálido interno. Depende cuáles sean los síntomas que priman en el paciente, va a ser la elección de uno u otro núcleo. Precisamos que el paciente esté despierto, fundamental para este tipo de cirugías. Quizás con una pequeña sedación como para que esté tranquilo, con ciertas características se pide la resonancia, que nosotros la guardamos en un CD para ponerla en la computadora. Eso es lo que determina el lugar en donde van a entrar. Eso determina el lugar donde nosotros vamos a entrar. En la resonancia vemos los núcleos y el día de la cirugía se hace una tomografía bajo guía esterotáctica. En esa tomografía, que está con un marco de esterotaxia el paciente colocado desde el primer momento, es la que nos va a permitir ubicar esos núcleos, porque la tomografía se fusiona con la resonancia perfectamente una arriba de la otra, se ubican esos núcleos, se marca el trayecto desde la corteza cerebral hasta la profundidad para evadir vasos y otras estructuras nobles que puede haber en la zona, como por ejemplo la cápsula interna, que es la zona donde pasan las fibras que nos permiten mover brazo y pierna, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que evadir. Se hace todo el trayecto para llegar a ese punto de los núcleos y se empieza a colocar el estimulador de prueba. Y una vez que nosotros ya colocamos el estimulador de prueba y ubicamos el núcleo exactamente, se coloca el estimulador definitivo,
que es el el electrodo definitivo en realidad, que es el que se conecta al estimulador de prueba, que le va a mandar los impulsos al paciente. Entonces uno de nosotros está enfrente del paciente y le pregunta cómo está, qué siente, si siente hormigueo, si siente dolor, si aumentó, disminuyó el temblor, si se siente más blandito, más duro. Es decir, el paciente va comentando todas sus sensaciones, digamos, en ese momento.